Bien, bueno, bienvenidos todos a una nueva sesión de nuestro grupo de estudio. En esta oportunidad, pues tenemos una nueva sesión el día de hoy donde estaremos viendo más acerca del servicio de Amazon S3 y para eso nos acompaña Juan José Orjuela, al que le quiero, bueno, dar la bienvenida y agradecerle también por el tiempo que nos ha dedicado para, bueno, para preparar la sesión y para estar el día de hoy con nosotros. Bienvenido, Juan. Vale. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio, Diana. En esta sesión, pues la idea es abordar un laboratorio que sea en el mejor de los casos práctico. Entonces, la idea es que, pues, si todos tienen, o bueno, la mayoría tiene cuenta de Amazon, pues durante la sesión, pues vamos a ir viendo lo que serían conceptos básicos de S3 y al mismo tiempo pues vamos a ir desarrollando el laboratorio. Bien, iniciando pues me presento, soy Juan Orjuela, soy de Bogotá, soy especialista en ingeniería de software, actualmente soy líder técnico en el Mercado Libre, líder técnico más que todo sobre infraestructura, sobre un enfoque backend. Adicionalmente, en lo que es comunidad, pues también participo en dos programas, actualmente en el de AWS Community Builders y también en el programa de K6 Champion. Entonces, pues a veces por temas personales y de trabajo no es tan fácil participar en esta clase de eventos o aportar con contenido, pero pues de vez en cuando pues lo intento hacer, es algo que me gusta bastante. Y bueno, adicionalmente relacionado con Amazon, específicamente que es lo que estamos viendo, pues tengo actualmente dos certificaciones, una Architect Associate y la Architect Professional. Entonces, bueno, también acá comparto algunas de las redes sociales en YouTube. A veces comparto contenido en cuanto a tutoriales o algunas cosas que me van pasando en el trabajo, entonces como que trato también de explicarlo. Y bueno, y otros perfiles ya como Medium y Dep. Entrando un poco más ya en la sesión, pues la agenda es explicar un poco cómo sería el laboratorio que vamos a realizar hoy. Durante la realización del laboratorio, pues vamos a tener que interactuar con otros servicios alternos, no solamente con S3, por lo cual pues también vamos a estar hablando un poquito de CloudFormation, para qué sirve, qué lo podemos utilizar y cómo lo vamos a utilizar dentro del laboratorio. Conceptos básicos y funcionalidades básicas de S3, y pues en vivo vamos a ir viendo cómo funciona. Y pues bueno, el demo del laboratorio está al final, pero la idea es que sea durante toda la presentación que vayamos viendo cómo va funcionando el servicio. Entonces, lo primero es el laboratorio. El laboratorio es un workshop que viene oficial de Amazon. Voy a ir compartiendo el enlace por el chat de la Meet. Ahí pueden ver el workshop y pues básicamente pueden ir viendo pues todos los pasos que vamos a ir haciendo durante la sesión. Básicamente lo que contiene es primero una visión general de lo que es AWS C3 en cuanto a conceptos básicos. Vamos a ver algunas operaciones básicas sobre S3. Primero vamos a ver qué es un bucket, qué es un objeto. Vamos a ver cómo crear un bucket, cómo administrar o cómo hacer operaciones básicas con los objetos del servicio de S3. Vamos a también ver cómo vamos a acceder a los objetos de S3 por medio de otros servicios alternos de AWS, como lo es específicamente en este, por medio de una máquina virtual de C2. Y bueno, también vamos a explorar muy por encima algunas características de C3, como lo que es el control de versiones de los objetos y también lo que sería crear o administrar una política de ciclo de vida de los objetos de C3.
Y por último, pues la idea también es que pues así la infraestructura como la vamos creando durante la sesión, pues al final de la sesión también mostrar cómo se eliminan todos los recursos para no generar costos adicionales. Bueno, recursos de laboratorio que ya lo compartí dentro del chat, pues tener también una cuenta AWS creada y pues en algún momento vamos a tener que consultar cuál es la IP que nosotros tenemos actualmente dentro de nuestra máquina. Entonces, ahí también paso una página donde se puede consultar esta información. Igualmente, pues, si no hay, si no lo pueden hacer durante la sesión, pues, digamos, la sesión queda grabada y también publicada dentro del canal del grupo en YouTube. Entonces, bueno, primero voy a explicar más o menos pues, bueno, voy a explicar en qué consiste el servicio de AWS CloudFormation. Y luego vamos a mirar cómo lo vamos a utilizar dentro del laboratorio. Entonces, el servicio de AWS CloudFormation básicamente es un servicio que nos proporciona AWS, un servicio que básicamente es infraestructura como código, donde nosotros por medio de plantillas que están definidas ya sea en JSON o en YML, nosotros podemos definir ciertos recursos de infraestructura que vamos a implementar dentro de AWS. Esas plantillas describen los recursos que necesitamos, cómo son las dependencias entre ellas, cómo se comunican entre ellas. Eh, También nosotros podemos generar ciertos parámetros dinámicos para que al momento de ejecutar la plantilla de CloudFormation, pues podamos tener una configuración específica sobre cierto ambiente. Los beneficios que tenemos, pues principalmente la automatización. Entonces, básicamente, si en un ejemplo práctico, si yo quisiera, no sé, crear una página web, eso conectarlo a una base de datos, pues necesitaría crear ciertas máquinas virtuales, disponibilizar la aplicación por la máquina virtual, hacer la comunicación entre la máquina virtual y la base de datos. Pues digamos que son muchas configuraciones que podría hacerlas manualmente, pero luego al momento de replicar esa misma infraestructura en otra cuenta de Amazon, pues se me podría dificultar un poco replicarlo. Entonces, el servicio pues nos sirve para eso. Desde la plantilla podemos tener todos los recursos que tenemos, cómo se van a comunicar. Y básicamente lo que hago es conectar esa plantilla a la cuenta de Amazon e implementarla de esa manera. Esto nos sirve también para tener como una consistencia y repetitividad. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, tres ambientes, por ejemplo, tengo dev, QA y producción, la infraestructura que yo estoy creando sobre cada uno de los ambientes, pues se va a mantener igual, se va a mantener de la misma manera porque estoy aplicando el mismo script o la misma plantilla de CloudFormation. Y por último, pues también tengo una gestión centralizada. Por ejemplo, si tengo un equipo de 5 o 6 personas que están tocando la infraestructura, están haciendo ajustes, haciendo mejoras, pues al tenerlo sobre algo que es código, pues nosotros podemos ya versionarlo, tenerlo en un repositorio de Git, cosa tal de que pues podamos avanzar en versionamiento sobre la infraestructura y así mismo también poderla reversar, dado el caso de algún problema o alguna afectación que se genere sobre algún cambio que queramos hacer. Entonces, dentro del laboratorio, vamos a encontrar un YML el cual pues representa esa plantilla de CloudFormation. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir al servicio de CloudFormation. Listo. Y desde acá vamos a crear un stack. Que básicamente el concepto de stack es como ese concepto como de infraestructura completa que nosotros vamos a desplegar dentro de la cuenta de Amazon. Nosotros podemos tener, digamos, múltiples aplicaciones que estén separadas por diferentes plantillas.
Y pues bueno, de esa manera podemos separarlo. Entonces solamente vamos a afectar cierta parte de recursos, teniendo en cuenta pues un label, un identificador sobre ese stack. Como tenemos el archivo localmente, seleccionamos Upload Template File y simplemente arrastramos el YML y vamos a darle un nombre. Entonces, una iniciales, lab S3. Como comentaba anteriormente, pues dentro de la plantilla nosotros podemos definir ciertos parámetros dinámicos dependiendo de dónde queramos implementar la infraestructura definida. Básicamente lo que va a hacer esta plantilla es crear una máquina de S2, una máquina virtual en S2. Entonces acá nos va a pedir qué AMI va a instalar dentro de esa máquina y también nos va a pedir el tipo de instancia. Entonces, pues esto ya es un valor por defecto, lo podríamos cambiar si quisiéramos y el tipo de instancia pues recomienda dos, una que es demasiado, es bien pequeña como para un recurso, un destino ya de pruebas y pues bueno, en un caso real pues también tendría una máquina mucho más grande como para un entorno ya productivo. Entonces, para el ejemplo vamos a seleccionar la M5 Large. Nos va a solicitar también la IP que tenemos actualmente. Entonces vamos a ver, vamos a la página que les compartí y acá pues vemos la IP, la agregamos y le damos la máscara 32. Adicionalmente, como esta máquina la tenemos que disponibilizar hacia internet, o sea, tiene que tener una visibilidad pública para que nosotros desde la máquina lo podamos acceder. Necesita pues también tener una conexión a una VPC y también una subred. Que digamos que no es un concepto que vayamos a profundizar mucho hoy, pues no es el objetivo, pero básicamente es tener una máquina conectada a Internet y que nosotros la podamos disponibilizar. Y también, pues el parámetro de que nos esté solicitando la IP que tenemos actualmente es para poder cerrar todo el acceso a que solamente esta máquina, este computador pueda tener acceso a esa máquina y no desde otras IPs. Damos siguiente. Bueno, acá podemos hacer otro tipo de configuraciones, permisos, pero pues vemos que los valores por defecto que tenemos nos sirve para crear la infraestructura y cuando ya damos submit, entonces acá como podemos ver, pues se ve una serie de eventos que es lo que va a ir haciendo CloudFormation, ir ejecutando paso a paso hasta poder crear toda la infraestructura. Listo, mientras esto se crea, pues podemos seguir con la presentación. Acá, como mencionaba anteriormente, la plantilla de CloudFormation va a crear esta infraestructura que se muestra actualmente. Tenemos un web host, una máquina virtual que va a disponibilizar una página web. Esa máquina pues está sobre una zona de disponibilidad, está con una VPC, está en una región de AWS y pues por medio del Internet Gateway pues tiene acceso, pues se puede dejar acceder por medio de Internet. Pues ya entrando en materia, pues mientras se va creando esa infraestructura previa que necesitamos para utilizar el servicio, vamos a ir viendo lo que es AWS S3. AWS S3 básicamente es un servicio que almacena objetos. Entonces, en palabras muy básicas, es una carpeta que nosotros tenemos en la nube donde pues vamos a almacenar cierta información. Esa información en qué forma va a estar creada, pues en forma de archivos. Nosotros podemos tener cualquier tipo de archivo dentro de esas carpetas, dentro de ese servicio. Y pues Amazon nos va a proveer sobre cada uno de los archivos que tenemos una URL única, la cual podemos acceder, pero pues teniendo los permisos necesarios para poder acceder
a ese objeto o a ese archivo. El servicio AWS nos da ciertas características, la cual es la primera, escalabilidad. Es un servicio administrado por AWS. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, nosotros no nos tenemos que preocupar por la cantidad de peticiones o la cantidad de tráfico que le estamos enviando a S3 para leer un archivo o para obtenerlo. Digamos que todo el tema de escalabilidad lo maneja AWS, entonces digamos que nunca vamos a tener un problema de timeouts o de que el servicio no esté disponible. También vamos a tener una característica de durabilidad en la cual, pues básicamente cada uno de los archivos que se va subiendo al servicio de C3, dependiendo del tipo de almacenamiento que tenga, pues tiene tiene réplicas en distintas zonas de disponibilidad en distintas regiones, cosa tal de que si tenemos algún tipo de afectación o se cayó alguna región o algo similar, pues nosotros podemos seguir accediendo a esos objetos, a esos archivos. También tiene un aspecto de seguridad bastante robusto en el cual pues, nos permite parametrizar la seguridad que vamos a tener sobre el bucket en sí, sobre la carpeta que tenemos y sobre los archivos que tenemos dentro. Vamos a tener cierto grado o sea, cada uno de los archivos pues, va a estar encriptado de una manera por defecto, aunque nosotros pues también podemos darle como una seguridad o un nivel de encriptación personalizado a esos archivos. Entonces, todo eso nos lo deja hacer Amazon S3. Y por último, pues también el servicio tiende a ser costo efectivo, en el sentido de que el servicio S3 maneja varios tipos de almacenamiento, cosa tal de que ciertos tipos son mucho más disponibles que otros. ¿A qué me refiero? De que, pues, digamos, dependiendo del tipo de almacenamiento, si yo tengo un almacenamiento tipo estándar, siempre va a estar disponible, siempre va a tratar de responder y obtener la información lo más rápido posible, pero pues ese tipo de almacenamiento va a ser mucho más costoso que, por ejemplo, otro que no sea que sea poco disponible, que tenga ciertas características de que no se pueda consultar tan rápido, lo cual pues va a generar una latencia adicional o una demora adicional al obtener los datos, pero pues el hecho de tenerlo en ese tipo de almacenamiento nos va a generar ahorros en costo. Después, dependiendo del caso de uso en el cual queramos utilizar o bueno, almacenar los archivos y qué tanto lo queramos utilizar en el tiempo, pues nosotros podemos elegir cierto tipo de almacenamiento. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, al final, de cómo podemos definir cuál es el tipo de almacenamiento de los archivos que están almacenados en el servicio de S3. Bueno, ¿qué capacidades tiene o qué funcionalidades tiene AWS S3? Puede almacenar cualquier tipo de archivo, cualquier tipo de dato, perdón. Puede ser un video, una imagen, documentos. A nivel de volumen de almacenamiento, de tamaño de almacenamiento de los archivos, pues tiene ciertas limitantes, pero realmente las limitantes son muy amplias al nivel de que podemos almacenar archivos que ocupen 5 teras a nivel de un archivo individual. Y luego de eso, pues podemos almacenar archivos que sean particionados por cierta cantidad de megas. Entonces, digamos que no vamos a tener un problema de ocupar mucho espacio en cierto bucket. Tiene una gestión de ciclo de vida de los datos. Entonces, era similar a lo que comentaba anteriormente, los tipos de almacenamiento. Puede que tengamos archivos que en cierto rango de días o desde que se crea hasta cierto momento en el futuro los vayamos a consultar con una frecuencia alta, pero conforme va pasando el tiempo, esa frecuencia con la cual vamos a consultar los datos pues se vaya dejando, ¿no? Entonces, nosotros podemos manejar ese ciclo de vida en cuanto a decir que un archivo puede pasar de un tipo de almacenamiento a otro, de que sea de más frecuente a menos frecuente, hasta poder configurar que el archivo se elimine luego de que pase cierto tiempo
en el bucket. Y como decía anteriormente, pues el servicio es altamente disponible y tiene alta durabilidad, lo que significa que soporta, bueno, tiene mecanismos de recuperación de desastres. Entonces, si llega a pasar algo con cierta región o cierta zona de disponibilidad, el servicio es capaz, pues por las réplicas que tiene, hace que no se pierda la información. Ahora, limitantes que tiene el servicio de S3. El principal, pues, no es un sistema de archivos tradicional. Uno piensa que cuando va a almacenar archivos, va a crear carpetas, yo lo puedo asociar como a un disco duro que estoy, digamos, en cierta forma conectando hacia una máquina virtual y va a tener la misma latencia. Entonces, digamos que AWS S3 no se comporta de esa manera, se comporta como un sistema web que disponibiliza archivos teniendo en cuenta cierta URL. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una máquina virtual, la forma de comunicarnos con S3 es por medio de llamados hacia el servicio de S3, diferente a otros servicios de AWS que sí permiten crear discos duros que tengan cierto almacenamiento y poderlos conectar de manera física hacia las máquinas virtuales que tengamos creadas, que pues eso nos va a generar mayor rapidez en cuanto a operaciones de lectura y de escritura, pero pues en este caso pues sí va a tener cierta latencia o cierta demora en cuanto a la lectura y escritura de archivos hacia el servicio. Nosotros no podemos editar los archivos dentro del bucket o bueno, dentro del servicio de S3, sino que tenemos que descargarlo, editarlo y volverlo a subir. De esta manera, pues los archivos que nosotros subimos hacia S3 son inmutables. Básicamente uno crea el archivo, no lo podemos cambiar hasta que hacemos ese proceso de reemplazarlo por otro archivo con la misma key, con el mismo nombre, pero, pero modificado. Bien, entonces acá ya podemos ver que el stack de CloudFormation ya se creó exitosamente. La forma de validar que se creó de manera exitosa es yendo al servicio de S2, que desde acá pues debería haber una máquina virtual que se está ejecutando, que fue producto de lo que se aplicó desde CloudFormation. Y la forma de accederlo es por medio puede ser o por medio del DNS, por medio de la IP pública. Entonces, vamos a accederlo por la IP pública. Entonces, bueno, la parte del laboratorio es que nosotros tengamos una página web que se encargue de consultar fotos que están dentro de un bucket de S3. Sí, entonces lo que va a hacer la página web es simplemente solicitarnos el nombre de un bucket que tengamos creado y la región en donde está creado. Y al momento de darle submit, de enviar la petición, pues él debería consultar los objetos que están en ese bucket y mostrárnoslos en pantalla. Entonces, en este momento no tenemos ningún bucket, entonces pues vamos a por ahora dejarlo de esta manera. Vamos a ver primero dos conceptos fundamentales de WSS3 y son como esas entidades principales, lo que siempre vamos a estar como interactuando cuando hablamos de C3. Tenemos dos conceptos, que uno es el bucket, que de a poquito ahí lo hemos explicado, y el otro concepto es el término de object o término de objeto. Entonces, el bucket principalmente es un contenedor. Básicamente es como si nosotros habláramos de una carpeta que tenemos dentro del servicio S3 y ahí almacenamos información. Entonces se comporta similar a un directorio de sistema de archivos. Tiene ciertas restricciones al momento de crearse. Entre esas restricciones, pues que el nombre con el cual voy a crear el bucket, pues tiene que ser en minúscula.
puede contener letras minúsculas, números, y entre caracteres especiales puede contener puntos y guiones, pero pues no puede contener otro tipo de carácter especial. No puede contener tampoco mayúsculas. Siempre debe empezar con un número o con una letra. La longitud máxima es entre 3 a 255 caracteres. Y tampoco puede tener un formato de dirección IP. O sea, no podemos crear un bucket de esta manera con este formato. Algo que se me olvidó colocar acá en la presentación es que el nombre del bucket de C3 debe ser único en todo el mundo, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, los nombres o los identificativos que tienen que tener los buckets, pues no se pueden repetir no solo en la cuenta de Amazon, sino sobre todos los que están creados. Entonces, pues al momento de crear los buckets, pues tienen que ser pues toca tener un cuidado cuando se crean. Pues para continuar, vamos a ir al servicio de S3. Eh, Aquí está. Aquí pues tengo ya algunos creos que ya tenía. Vamos a crear un bucket. Pues digamos que tiene bastantes configuraciones que no podemos darle, pero viéndolo de manera básica, lo que necesitamos es el nombre. Vamos a darle un nombre al bucket que va a ser puse lab S3. Digamos, la configuración nos permite copiar los archivos de un bucket existente a este nuevo que vamos a crear, pero pues este no es el caso. También nosotros podríamos dejar todo el contenido del bucket o todo el contenido de ese contenedor de manera pública, cosa tal que cualquiera pueda acceder a los objetos o a los archivos. Pero pues esto es una mala práctica, no es algo que se va a hacer, y pues son casos muy puntuales donde pudiéramos dejar todos los archivos de manera pública. Tiene un tema de versionamiento, lo cual pues, nos permite versionar objetos o versionar archivos, que lo vamos a ver más adelante. Sistema de tagueo y bueno, la encriptación, que pues de manera simple, o bueno, la configuración por defecto es que todos los archivos que están dentro del bucket de C3 tiene cierto nivel de encriptación por medio de una llave KMS que tiene por defecto la cuenta de Amazon. Nosotros podemos también personalizarla, configurarla de tal manera que podamos utilizar una llave personalizada de encriptación, o también que podamos encriptar en tránsito cuando se está subiendo o descargando el archivo de C3. Por el momento, para el ejemplo, pues solamente el nombre y ya estaría. Ahora, a este punto, pues vemos que acá se creó el bucket, y pues básicamente nos muestra como si fuera una carpeta. Vemos acá los objetos, pero pues no hay ningún objeto, no hay ningún archivo que esté descargado. Entonces, pero bueno, a este punto ya tendríamos nuestro bucket creado. La otra entidad, como decía, que es principal sobre el servicio de S3 es como tal la entidad de objeto. ¿Qué es un objeto? Pues básicamente es un archivo, es una serie de datos que se almacenan dentro del bucket. ¿Qué contiene ese objeto? Pues principalmente datos, que es el binario de lo que estamos almacenando. Entonces es el binario de lo que sea un documento, una imagen, un video, lo que sea. Ese objeto también se caracteriza por tener metadatos, lo que le da cierta identidad al objeto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy almacenando un documento, pues va a tener un MIME type de Microsoft Word, por ejemplo. O si es un PDF, pues va a ser de un MIME type de PDF, etcétera. Entonces, hay ciertos metadatos que se generan de manera estándar o automática, dependiendo del tipo de archivo. Pero pues nosotros también podemos manipular esos metadatos para darle más identidad, si se quiere decir, al objeto. Por ejemplo, si en la empresa tengo cierta cantidad, pues tengo archivos por
por unidad de negocio o por equipo, pues podría también colocarle metadatos identificativos a esa unidad de negocio para poderle asociar esa información a los archivos y luego poderlo consultar por medio de esos metadatos. Y pues la característica más importante del objeto es que tiene una clave. La clave básicamente es el identificador único que tiene el objeto. Ese identificador único tiene que ser único a nivel de bucket. Y básicamente por medio de eso es que uno puede ya sea descargarlo o también subirlo asignándole ese identificador. Bueno, y hablando de la llave, ¿no? O del identificador de los objetos, nosotros podemos tener carpetas dentro del bucket, ¿no? Tratando de simular un sistema de archivos donde yo tengo mi bucket de personas, por ejemplo, y tengo archivos sobre cada persona y cada persona es una carpeta, por ejemplo. Lo importante a resaltar ahí es que el concepto de carpeta dentro de un bucket de Amazon S3 es algo más virtual, o sea, básicamente dentro del almacenamiento del bucket, digamos que no cambia la ubicación del archivo por cambiarlo de carpeta, como si pasaría de pronto con un sistema de archivos normal como el de Windows, el de Mac, el de Linux, sino que el concepto de carpeta es más que todo como para darle una categorización al objeto. Entonces, vamos a tener nuestro bucket que va a tener todos los archivos, pero pues va a tener cierto patrón en el nombramiento, cosa tal que nos facilite la consulta o la obtención de esos datos teniendo en cuenta ya sea un prefijo o sea una carpeta. Entonces, cuando nosotros tenemos un uso masivo de S3, por ejemplo, que tengamos millones de archivos dentro de un bucket, este tema de tener carpetas, prefijos o también de tener ciertos patrones en el nombramiento de la key, de la imagen, pues toma mucho más valor porque nos va a permitir hacer búsquedas mucho más rápidas sobre archivos que tienen, sobre buckets que tienen muchísimos archivos. Entonces, acá hay un ejemplo, tenemos el bucket creado y creamos dos carpetas, entonces tenemos vacation y fotos. Entonces, básicamente nuestro prefijo sería esas dos carpetas, vacation, fotos, y luego pues tendríamos como tal el nombre del archivo. Entonces, la key del objeto, puntualmente pues no sería, por ejemplo, foto 1 JPG, sino sería desde el inicio del bucket hasta el final. Entonces, bueno, vamos a ver algunas operaciones básicas sobre el bucket. Entonces, eh, dentro del laboratorio, si lo están siguiendo, hay un paso donde se puede descargar un zip con varias imágenes. Entonces, para poder subir un objeto, un archivo, pues damos acá en el botón Upload. Y desde acá pues podemos subir como tal los archivos. Entonces, si desde local tenemos carpetas, pues también podríamos subir carpetas desde local. Entonces, seleccionamos las fotos y las arrastramos o las buscamos. Acá se ven pues los archivos que seleccionamos. La destination, que pues básicamente pues sería el bucket de C3 al cual se van a guardar esas llaves, esos archivos, y damos upload. Acá pues se va a ver el proceso de subir archivos y bueno, cuando ya vemos nuevamente el bucket, pues vemos que ya están todos los archivos cargados dentro del bucket. Las operaciones que podemos tener con cada archivo, pues son básicamente las mismas como en un sistema de archivos normal. Nosotros podemos crear carpetas
que como decía anteriormente, pues básicamente esto no es como tal una carpeta física, sino es como un prefijo que nosotros estamos asignando dentro del bucket para que nosotros podamos en cierta forma categorizar o separar de mejor manera los archivos que tenemos en el bucket. Entonces, carpeta 1, creamos la carpeta y pues con cada archivo pues nosotros tenemos varias operaciones. La básica es eliminar, copiar o mover. Entonces, digamos, si quisiera copiarle, entonces eh, vamos acá y decimos que vamos a copiarla a la carpeta 1, este archivo, y, perdón, y bueno, y le damos ya copiar. Ahí vemos que la copia del archivo se generó exitosamente. Entonces, acá pues vamos a ver nuestras 7 fotos, como veíamos anteriormente, y dentro de la carpeta 1, pues vemos foto 1. Si entramos al detalle de cada uno de los archivos, pues vamos a tener cierta información que entre esas cosas pues nos da la identidad del archivo. Vamos a ver el owner, la región donde está el bucket, ciertos datos identificativos, la URL por la cual nosotros podemos acceder a ese archivo, que como decía al principio, cada objeto tiene su propia URL y esta básicamente es una URL pública, entonces por lo cual la URL pública pues contiene como tal el nombre del bucket. Si lo ven acá pues está JJ Lab S3, por lo cual por esa razón el nombre del bucket pues tiene que ser único a nivel global porque no puede darse como pues bueno, si hubiera otra cuenta de Amazon con un bucket con el mismo nombre, pues se generaría un conflicto. Entonces, por eso tiene que ser único. Y la key en este caso, pues es el identificador dentro del bucket, que en este caso vemos que es foto 1, pero por ejemplo, cuando vamos a la carpeta y a foto 1, pues el identificador pues va a ser el prefijo más el nombre del archivo. No sé si hasta ahí hay preguntas o dudas, que no he podido ver bien el chat. No sé, Pilar preguntó cómo accediste a la página de S2. Básicamente desde acá, desde los servicios, podemos buscar S2 y acá vemos el servicio. Y desde acá pues podemos buscar la máquina que se creó a partir de CloudFormation y desde acá buscar la IP para acceder a la página del laboratorio. No sé si hasta ahora hay más preguntas o... Bueno. Bien, entonces continuando, pues bueno, esas son las operaciones básicas que podemos tener. ¿Sí, Ángel? Cuando creaste la instancia, ¿lo configuraste con respecto a cómo está en el documento base o omitiste pasos aparte de la IP? Por ejemplo, los datos de usuario. Datos de usuario. Digamos, dentro del laboratorio está como tal la plantilla, Sí. ¿no? O el stack. Y dentro de eso hay ciertos parámetros que me permite modificar, lo cual fue la IP, la AMI y el tipo de instancia. Solamente modificando esos datos ya me da la infraestructura al momento de aplicar al momento de aplicar la plantilla. Datos de usuario no me solicitó, no me pide. Ah, listo. No, esa era la pregunta que tenía. Es que Dale. creaste la instancia muy rápido. Yo dije, viendo el documento base, vi muchas cosas que sé que se pueden Sí. configurar, pero lo vi muy rápido y dije, uy, ¿cuándo pasó esto? Esa era la Sí, duda que tenía. digamos Muchas que en gracias. parte esa es la magia de CloudFormation, ¿no? O sea, desde CloudFormation dentro de la plantilla yo tengo definido todos los recursos y digamos no me tengo que preocupar por crear individualmente la máquina, security groups, asociarlo a una VPC, sino que pues desde que lo tenga parametrizado dentro de la plantilla, pues al momento de aplicarlo
se hace de manera automática. Entonces acá simplemente ya son eventos que van sucediendo mientras se va creando la infraestructura y al final pues tenemos el resultado final que es este. Entonces, en el laboratorio no profundiza mucho de cuál es esa infraestructura, cómo tiene que crearse, simplemente creo que muestra la URL de la plantilla y los parámetros que podemos modificar, pero hasta ahí, no dice mucho más de la infraestructura que crea. Listo, Listo, o volviendo. sea, Sí, tanto lo que configuraste en el Bucket, eso ya está disponible sí, señor. para montarlo, o sea, no fue algo que montaste o una imagen No, o algo así todo eso ya está. para tenerlo por defecto, sino ya fueron Ajá, recursos que ya te los dio AWS. sí, sí, señor. Listo, gracias. Listo. Volviendo a la presentación, pues ya vimos algunas operaciones básicas dentro de los objetos. Eh, vamos volviendo al laboratorio, pues tenemos un web server que la idea del web server es que nos pueda mostrar las imágenes que tiene cierto bucket. Entonces de acá pues ya tenemos el nombre del bucket y la región donde se almacena ese bucket. Pues que nosotros ya podríamos acá decir que no sé, este es el nombre del bucket y la región en la cual está alojada, pues en este caso sería Virginia, que eso se traduce a US 1. Damos submit y acá pues nos muestra un error, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué se da el error? Porque a pesar de que ya tenemos el bucket, tenemos las imágenes, como decía al principio, todos los objetos que tenemos almacenados dentro del bucket de C3 se generan de manera privada, o sea, no son accesibles hacia afuera, ¿no? Entonces tenemos que hacer explícito ese permiso. Entonces tenemos que crearle permisos a la máquina de deseos o bueno, al web server, de tal manera de que pueda acceder a ese bucket de C3 y pueda mostrar la información que está dentro de ese bucket. Entonces, para eso tenemos el servicio de IAM, que es el servicio AWS para permisos en general, en toda la nube. IAM, pues para lo que lo vamos a utilizar es para crear una política. Esa política pues debe especificar qué bucket de S3 quiero acceder, a qué bucket de S3 quiero acceder. Y luego esa política que ya creamos se la vamos a asociar a un rol. Entonces, el rol es asumible o bueno, puede ser asignado a ciertos recursos o a ciertos servicios de AWS. En este caso, quien va a asumir o quien va a tener ese rol, pues va a ser S2, sería la máquina virtual que tenemos. Entonces, vamos a hacer eso rápidamente. Entonces, sobre la consola, vamos a buscar el servicio de IAM. Está acá en Manage Access. Y sobre esto vamos a ir a la parte de policies, de políticas. Acá vemos pues, varias políticas que están creadas por defecto. Nosotros vamos a crear una personalizada. No me dejo. Un momento. Esto vamos a recargar. Esto siempre pasa en vivo cuando uno está haciendo las cosas en presentación, que pasa siempre algo y no se puede hacer.
Entonces, chan, chan, chan. Listo. Ahora sí, re bien. Listo. Entonces, al momento de crear la política, pues vamos a definirle a qué servicio le vamos a agregar esa política. Entonces, en este caso sería a ese 3, ¿sí? ¿Qué quiero? O sea, ¿qué sobre ese 3, ¿no? Por el momento, bueno, por el momento solamente quiero que se puedan acceder a los objetos del bucket, o sea, que yo los pueda descargar y ver. Entonces, lo que nos muestra acá son todas las políticas que nosotros podemos asociar hacia el servicio, ya sea de listado, de lectura, de escritura, de tagueo, pues digamos que sobre la documentación de AWS, pues se puede ver más al detalle qué significa cada permiso y el cómo lo podemos utilizar. Para el ejemplo, vamos a tener el getObject, que es el que nos va a permitir esa obtención del archivo, esa obtención sí, del archivo y poderlo mostrar desde el web server. Ahora, ya teniendo el permiso y sobre el servicio al cual vamos a tener, vamos a ahora especificar sobre qué recurso se va a hacer, ¿no? Entonces, yo podría decirle que me dé permisos de lectura sobre todos los buckets o sobre todos los archivos de todos los buckets de cierta cuenta. Y básicamente, pues, no sería correcto. Bueno, siempre tendríamos que pensar en la manera más restrictiva posible, ¿no? Solamente dar los permisos necesarios. Entonces, en este punto vamos a solamente decirle que yo quiero leer los archivos o los objetos de este bucket que está acá y pues que sean todos los objetos, ¿no? Todos los archivos. También yo lo podría restringir a cierto prefijo o a cierta carpeta o a cierto objeto específicamente, cosa tal de que pues es parametrizable desde la política. Pero pues bueno, en este caso quiero que me dé acceso total a todo el bucket y ya. Entonces acá vamos a colocarle un nombre. Entonces acá S3 y bueno, aquí haría. Luego de esto, pues esa política no funciona sola, necesita estar asociada a un rol para que el rol efectivamente lo pueda asumir la instancia de S2. Entonces, el rol tiene que asumirlo un S2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle que va a ser S2 quien va a asumir o va a tener este rol asociado. Vamos a especificarle las políticas o los permisos, que en este caso pues la política que generamos anteriormente, que sería esta del laboratorio. Acá nos muestra un resumen, entonces vamos y bueno, toca parametrizar el nombre. Listo. Y pues acá nos muestra un resumen de quién puede asumir ese rol. En este caso pues va a ser el servicio de C2 y los permisos que tiene. Y creamos el rol. Ahora, ya teniendo el rol creado, necesitamos asociárselo a la instancia que tenemos creada o el web server que tenemos creado. Entonces, desde el servicio de C2 y seleccionando la instancia, acá hay una opción de seguridad, de modificar ya en rol y pues desde acá vamos a poder ver el rol que acabamos de crear. Entonces acá nos va a listar solamente los roles que pueden ser asumidos por una instancia de C2. Significa que pues un rol puede ser asumido por otros servicios dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces acá le damos a actualizar y listo. Nos dice que pues ya tenemos esa instancia con los permisos necesarios, lo que quiere decir que a este punto podríamos acá ya refrescar. Y no sé, entonces, ya otra vez está fallando el internet. Listo. Acá refrescamos, se demoró un poquito, pero acá refrescamos y ya podemos ver las imágenes que tenemos cargadas dentro del bucket de C3.
Quiere decir que pues hasta ahora todo va funcionando. La arquitectura que tenemos actualmente sería esta, que tenemos nuestra máquina accedida desde internet y pues adicionalmente tenemos un bucket de C3 con un rol que pues nos da el acceso a las imágenes. Ahora tenemos, bueno, eso sería las operaciones básicas de C3 y también la comunicación hacia los objetos de C3. Ahora vamos a ver dos comportamientos que son importantes, los vamos a ver muy a nivel general, y uno es el control de versiones. Nosotros tenemos objetos o archivos dentro del bucket de C3, los cuales pues podemos reemplazar por otros o irlos sobreescribiendo, pero pues en algún punto pasa que, o bueno, dependiendo del caso de uso, que queramos devolvernos a una versión anterior de un archivo. Entonces, o subimos un archivo de manera incorrecta y queremos devolverlo, o algo así. Entonces, el bucket, el servicio de S3 nos permite activar esa funcionalidad, cosa tal de que como yo voy subiendo archivos con el mismo identificador, AWS S3 me permite crear varias versiones de ese archivo, cosa tal de que yo de una manera sencilla pueda devolverme una versión anterior o definir cuál va a ser la versión actual de ese archivo en específico. En este caso tenemos esta imagen que tiene una X, ¿sí? Entonces primero lo que vamos a hacer es dentro del bucket, vamos a activar la funcionalidad de versionamiento. Entonces eso lo hacemos desde Properties en el bucket. Acá vemos la opción de bucket versioning que vamos a activarla. Y luego dentro de la carpeta, la serie de imágenes que descargaron del laboratorio, ahí debe haber una carpeta que se llama B2 y esa carpeta tiene un archivo que se llama Foto1. Entonces acá lo vamos a cargar. Lo vamos a subir. Bueno, ya subió. Refrescamos aquí. Y pues bueno, vemos que ya cambió la imagen. Ahora es una imagen pues que no tiene el marcador de la X. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen fue sobrescrita, ¿no? La foto 1. Cuando activamos el versionamiento dentro del bucket, pues vemos que pues aparentemente solamente tenemos las 7 imágenes, pero pues acá podemos ver las versiones que están sobre cada una de las imágenes. Entonces, cuando no tenemos activado la característica de versionamiento, el version ID queda nulo. ¿Sí? ¿Sí? Pero pues entonces, conforme vamos sobreescribiendo y sobreescribiendo los archivos, pues se van generando hash o identificadores únicos sobre cada una de las versiones y se va reemplazando cuál va a ser la versión actual o cuál va a ser la versión que se va a visualizar. Entonces, esa es una característica que también tiene Amazon S3. Tiene sus casos de uso porque pues no para todo es bueno tenerlo, porque así mismo como podemos generar varias versiones de un archivo, si tenemos un bucket que tiene millones de archivos y diariamente pues va actualizando versión, pues entonces así mismo nos va generando costos, ¿no? Pero pues también es una alternativa que tenemos. Por último, y otra característica que tiene Amazon S3 es que nosotros podemos manipular el ciclo de vida de los archivos que tiene S3. Entonces, como decía al principio de la presentación, hay ciertos tipos de almacenamiento que son los que están plasmados acá, que básicamente pues, se va modificando la forma en que va disponibilizando o que va consultando la información dentro del bucket, de tal manera que lo hace de una manera mucho más frecuente, mucho más disponible, hasta una manera que es mucho más infrecuente. Entonces, cuando es infrecuente, lo que hace es que genera más tiempos de latencia, se vuelve mucho más lento la forma de consulta de los objetos, de tal manera que, pues, hay una afectación, entre comillas, en que nosotros no podemos consultar de manera rápida los archivos, pero pues
asimismo nos genera un nivel de costo eficiencia, haciendo que sea mucho más económico. Entonces, el hecho de manipular el ciclo de vida de los objetos, pues es más que todo para casos de uso masivos, donde hay gigas y gigas de información, donde pues el hecho de pasar de un tipo de almacenamiento a otro, pues nos representa un ahorro considerable, ¿no? Un ahorro representativo. El, el tipo de almacenamiento más frecuente o el que tiene mayor disponibilidad es el estándar, es por el que se crean los objetos por defecto. Y a partir de eso, pues uno puede pasarlo a otros. Entonces, pues, digamos, en la documentación de C3, pues se puede ver más los detalles, los niveles de disponibilidad que tienen y también las características que tienen. Entonces, ahí recomiendo bastante leerlo. Nosotros también podemos tener no solamente el paso de un archivo hacia otro tipo de almacenamiento, sino también en qué momento se debe eliminar el archivo. Entonces, yo podría decir que un archivo se crea luego no sé, de 30 días, 15 días, yo ya no lo voy a necesitar más, entonces se puede eliminar el archivo. Entonces, si nosotros tenemos 10 archivos solamente, pues digamos que no tiene sentido configurar esto, pero pues si nosotros manejamos archivos diariamente, 1000, 10.000, lo que sea, pues ahí ya tiene un poquito más de sentido esta funcionalidad. Ahora, la manera de hacer esto es por medio de management dentro del bucket. Desde acá podemos tener reglas del ciclo de vida sobre el bucket. Podemos nombrarlo. Entonces, pues, ahí sí según la necesidad o el nombramiento que queramos darle. Nosotros podemos limitar el scope, ¿no? O el alcance de la regla a un prefijo, que en este caso pues, sería una carpeta dentro del bucket de C3, o podemos también aplicarlo hacia todos los objetos. Entonces vamos a decirle que a todos los objetos, y acá nosotros podemos generar varias acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero que todos los archivos que no son la versión actual o no son la versión más reciente se pasen a una clase de almacenamiento de menos frecuencia. Esa sería una regla. Y la otra regla es que todos los archivos que no son actuales, o sea, que no tienen una versión actual, se eliminen permanentemente. Entonces, también podría activar esta regla. Entonces, acá nos muestra el detalle de cada una de esas reglas que estamos activando. Entonces, cuando la versión actual, quiero que se pase a otro tipo, otra clase de almacenamiento. Entonces acá podemos ver todas las clases de almacenamiento que, pues, como digo, cada una tiene sus características, su disponibilidad también, cuánto cuesta, que pues entre menos frecuente, pues debería ser muchísimo más económico. Y cuánto tiempo tiene que pasar para que esta transición pase. Entonces, cuando el objeto deja de ser la versión actual, yo puedo decir que pase 15 días y, y luego de esos 15 días pasa a este tipo de almacenamiento. Luego, pues, puedo hacer más transiciones sobre esa regla y de esa manera, pues, seguir. Ahí levantaron la mano, no sé, me interrumpe. ¿Sí? Buenas noches, Juan. La pregunta es la siguiente, fíjate. Te voy a plantear este escenario, a ver si esto es posible allí. Actualmente tenemos una aplicación empresarial que Sí. generamos archivos con los PDF, de Excel, de varios tipos de archivos, hasta imágenes, y se van subiendo todo a Google Drive. Actualmente lo tenemos así en Google Drive. Entonces la pregunta es la siguiente. Yo con este esquema que tú estás presentando de los Docker, esta aplicación funciona en 3 continentes, o sea, en América, en Europa y en Asia, pero toda la data se guarda en Google Drive de estos archivos. Yo con esto pudiera, con la aplicación, decir, mira, los archivos que se generan en América, guárdamelo en una localidad en América, en Amazon S3. Los que se generan en Europa, guárdamelo en Europa.
en las zonas de disponibilidad en Europa, básicamente porque los archivos son muy grandes, se generan cientos y cientos de archivos diarios y a veces cuando van a hacer las aperturas de los archivos, el delay es un poco fuerte, pues grande porque se manejan archivos con imágenes pesadas, todo esto. Yo a través con estos buckets pudiera seleccionar que desde mi aplicación yo pudiera generar estos archivos y los guardando en cada parte de sesión en S3. ¿Esto es posible así? Sí, sí, señor. Cada bucket de por sí está creado y disponibilizado sobre una región específica, ¿no? Entonces, por lo general uno siempre utiliza regiones como Virginia o Ohio, que son como las versiones, las regiones por defecto, pero pues tú podrías crear un bucket que esté sobre ciertas regiones y con cierta cercanía al tipo de a los archivos que estás almacenando. Y que la aplicación se encargue de esa inteligencia, ¿no? Que si es cierto archivo, pues vaya al bucket A, al bucket B o al bucket C, y pues en cierta manera, pues como va a estar creado sobre una región cercana a donde va a ser descargado, pues debería reducir la latencia al momento de obtener el archivo. Ok, gracias por la respuesta, Juan, gracias. Vale. Volviendo al ciclo de vida, pues bueno, acá tenemos como tal la transición a otro tipo de almacenamiento. Y las siguientes reglas que activamos es que se elimine de manera permanente las versiones que no son actuales, ¿no? Entonces, acá puede decir que a los 15 días se pasa este tipo de almacenamiento y a los 30 días se elimina el archivo completamente. A este punto, pues podemos ver una simulación de cómo se verían esos archivos. Entonces, en el día cero, pues el archivo deja de ser una versión no actual. A los 15 días se pasa a este tipo de almacenamiento. Y a los 30 días, pues ya el archivo se elimina completamente. Creamos la regla y pues bueno, esa regla pues va a aplicar a todos los archivos del bucket. Como mostrado anteriormente, pues hay otros tipos de configuración, ¿no? Uno podría de pronto por carpeta, por prefijo, tener ciertas reglas diferentes, ya depende mucho del caso de uso que uno le quiera dar. No sé, ¿hay más preguntas ya de esto o de lo anterior? Ahí me interrumpió. Sí. Tenía una pregunta con respecto a los buckets. Esos buckets se puede definir si son las versiones principales o el versionamiento que se hizo con la imagen. O sea, tenemos las imágenes principales que tú manejaste, foto 1, foto 2, foto 3. Que la foto 1 pasó y tuvo una versión. Posibilidades de configurar solamente las versiones que ya no son útiles o son de respaldo para que solamente pase esos buckets y dejar las principales estables. Sí, básicamente nosotros sobre los archivos que tenemos vamos a tener un archivo principal, ¿no? Un archivo que va a ser la versión actual. Si nosotros deshabilitamos acá este check, pues vamos a ver la versión del archivo que es la activa, por decirlo así, ¿no? Pero pues por debajo él va a estar almacenando versiones viejas de los mismos archivos. Entonces, como tal, no es tan necesario hacer una transición o hacer un traspaso de archivos que vayan de un bucket, digamos, oficial o un bucket que va a tener las versiones finales a un bucket que va a tener solamente históricos, porque pues como lo explicaba, pues este ya va a tener como tal la versión final que está manejando y por medio del ciclo de vida, de las reglas de ciclo de vida, pues nosotros podemos hacer que esos archivos que no son la versión actual se manejen de una manera menos frecuente, digamos, en ese sentido, pues hace que reduzcan costos y pues en cierto punto pues ya se puedan eliminar ya cuando pasa cierto tiempo. Listo. En caso que podamos devolver una versión ahí, o sea, lo pregunto porque no lo sé.
esas versiones antiguas, digamos que ya sea con Uy, no imágenes. te estoy escuchando bien. Ese soy yo. Y continúa, y otra pregunta con base a lo que explicaste. Sí, ¿Se puede volver la versión anterior del archivo? sí, sí, señor. Entonces, bueno, eso no lo tenía. Ah, espérame. Yo puedo, pues cuando elimino la versión actual, en teoría debería devolverse a la nueva versión. O no sé, eso sí no la tengo tan clara. Yo podría tener acá en propiedades. eh, ya que en este punto, no. Ah, bueno, las versiones. Entonces acá. Acá yo puedo ver las versiones del archivo. Esta es la versión original. Y desde acá, es que, bueno, desde acá creo que podría eliminar esta versión. Y acá pues al momento de eliminar la versión actual o una versión nueva, lo que va a pasar es que la versión anterior empieza a tomar, pues empieza a volverse nuevamente la versión actual. Entonces, acá como no se eliminó, sino que ya básicamente solamente tenemos una versión de la foto uno. Y al momento de actualizar, pues vemos que ya quedó la versión anterior como versión actual. Y mi última pregunta, frente al ejercicio que hiciste, ¿hay forma de configurarlo diferente, que a 30 días no se elimine, sino pase a otro bucket? Por ejemplo, el bucket freezing para archivos Eh, de longevidad, de a alta Glacier, longevidad. ¿te refieres, eh? Sí, 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 sí. Disculpa el Vale, nombre. entonces sí, claro, eso también hace parte de los tipos de clase o tipos de almacenamiento que tenemos. Acá hay uno que ya son los finales, que ya son los que tienen que ver con Glacier. Entonces, cuando tú cambias el tipo de almacenamiento a este tipo, digamos que lo que hace es que se elimina como tal el objeto de S3 y pasa a ser un objeto que está ya en Glacier. Entonces, particularidad de ese tipo de servicio es que es más que todo para guardar históricos o respaldos que no van a ser consultados de manera frecuente. Eh, para, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque en cuanto a ventajas es que es mucho más económico, pero desventaja es que para acceder a ese tipo de archivo y volverlo a pasar nuevamente a S3 pasa un lapso de 3 a 5 horas. Entonces es importante que ese tipo de transiciones ya hacia Glacier pues se haga de tal manera que esos archivos realmente no se van a necesitar en el corto plazo, sino que pues a largo plazo se vayan a necesitar por algún tipo de auditoría o algo así, o que tenga el tiempo necesario para poderse restaurar el archivo y ahí sí poderlo consultar. Entonces, como digo, ese tipo de transiciones pues se van haciendo dependiendo del caso de uso que se le vaya a dar o de la problemática que esté tratando de resolver. Volviendo pues a la presentación, pues ya está la última parte. Lo último, pues bueno, acabamos de ver conceptos básicos de C3, operaciones que podemos hacer sobre el bucket, sobre los objetos, también cómo podemos acceder por medio de otros servicios como S2 y dos características fundamentales que son la de versionamiento y la de
la definición de reglas sobre el ciclo de vida. Entonces, ya por último, y que no es menos importante, es limpiar todo el ambiente, ya que pues como estamos levantando una máquina virtual y tenemos cierta infraestructura que hemos creado, pues la idea es eliminarla para que no genere costos adicionales. Digamos que la manera más sencilla en este caso es que al tener el stack de CloudFormation del laboratorio, la infraestructura inicial, pues desde acá podemos eliminarla. Y pues ya, él se encarga de eliminar al menos esa infraestructura inicial en cuanto a la máquina virtual, a disponibilizarla y pues bueno, en cuanto al S3 que hemos creado, nosotros es como una forma de protección que tienen los buckets de S3. Uno no puede eliminarlos si tienen objetos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sobre el bucket es vaciar los objetos que tiene adentro, que es de esta manera. Ahí se eliminaron todos los objetos y luego pues ya lo podemos eliminar, pues digitando el nombre del bucket. Y pues bueno, ya tendríamos el ambiente limpio, de tal manera que pues ya todos los recursos que creamos para el laboratorio, pues ya fueron eliminados. Eso sería todo. Bueno, acá hay algunas referencias que pues van a estar dentro del video en el canal de YouTube, cosas que tienen más detalle de lo que expliqué, como el acuerdo de nivel de servicios de C3, que sería como todo el tema de disponibilidad que tiene C3 y los distintos tipos de almacenamiento, todo el ciclo de vida de almacenamiento, cómo funciona y pues los biostores, que son los tipos pues lo mismo, los tipos de almacenamiento por los cuales podemos transicionar los objetos de un bucket. Bueno, para lo que sería el grupo de estudio, pues acá están algunas redes sociales en las cuales pueden seguirnos. Y listo, eso sería todo. No sé si tienen más dudas o bueno, creo que no, nos pasamos un poco en cuanto a tiempo, pero espero haber sido lo suficientemente claro con toda la explicación. Sí, Ana. No, solo para agradecerte por la clase, estaba muy interesante. Vale, muchas gracias pues, a todos por la asistencia. Afortunadamente todo funcionó, excepto en algunos momentos que fue el internet, pero bueno, ahí ya funcionó todo. Muchas gracias a todos.